Pichincha Universal, generando noticias. Michelle Llanes, vocera del bloque feminista nacional, está acá en Pichincha Universal. Una docena de monumentos en las plazas de la capital de Ecuador amanecieron el pasado viernes decoradas con cintas y pañuelos de color verde, en protesta por la decisión del Parlamento de rechazar la despenalización del aborto para las víctimas de violación. Y claro, esta fue una manifestación de tantas que han habido luego de que la Asamblea Nacional decidió rechazar esta petición de las mujeres, de un gran sector de mujeres ecuatorianas. La acción también, a esta acción, mejor dicho, se sumaron pintadas, grafitis con aerosoles, con las leyendas "aborta ya" o "son niñas, no madres". Estas acciones han sido reivindicadas justamente por el bloque feminista nacional. Les saludamos, Michelle. Cuéntenos, explíquele, mejor dicho, a la ciudadanía el porqué de estas acciones y qué es lo que se viene. Encantado. Muy buenos días con todos los oyentes. Sí, en efecto, en el pasado martes 17 dijeron no a la despenalización del aborto en casos de violación. Lo que nosotros pretendíamos aquí es reformar el artículo 150 de la Ley Penal ecuatoriana con los artículos 33, 34 y 35 del proyecto del cambio del COIP, en el cual para víctimas de violación en casos de incesto, estrupo e inseminación no consentida. Cabe recalcar que 1 de cada 6 mujeres son agredidas de diferentes formas, son violentadas de diferentes formas. De este porcentaje, 1 de 4 mujeres han sufrido violencia sexual. Por eso es nuestra manifestación, fue el día viernes, nuestra manifestación en rechazo a la decisión que tomó la Asamblea Nacional el pasado martes 17. Cabe recalcar que es un derecho, eso no se lo tiene ni que preguntar. Una mujer que haya pasado un proceso de violación es netamente muy feo, y encima más se le quiera obligar a traer a la vida a este hijo producto de una violación. También tenemos que recordar que 1 de cada 6 mujeres son niñas que han sido violadas, y estas niñas que han sido violadas ocurre dentro de un entorno familiar. Entonces, nosotros rechazamos rotundamente esta decisión. Queremos tomar otras alternativas. Lo hemos hecho de una manera muy pacifista, de la mejor de las maneras, pero no nos oyen. Creo que nos falta bastante sensibilizar a la ciudadanía. Estaba escuchando algunos discursos de los señores llamados Pro Vida, en el cual piensan que se va a despenalizar el aborto en todos los casos, y no es así, es netamente en casos de violación. Es una información manipulada. Exacto, ¿no? Es una información manipulada. Además, sí quiero llamar la atención a los señores legisladores, porque ellos están ahí para crear políticas públicas, más no se está debatiendo un tema moral, porque de tema moral, religioso, filosófico, jamás nos vamos a poner de acuerdo, pero sí con lo que es el tema de salud pública y políticas públicas que tienen que hacer los señores legisladores. Ahora, les queda una opción todavía, es decir, que el Ejecutivo vete parcialmente o definitivamente el proyecto, o mejor dicho, vete parcialmente las reformas al COIP en ese aspecto. ¿Usted cree eso posible? Creemos que es posible. ¿Van a presionar o van a pedir que se lo hagan? Estamos presionando. Queda la decisión del señor presidente en ahí la ministra puede jugar un exacto, un la papel ministra de hecho fundamental. ya se pronunció. Así es. Paula Romo ya se pronunció, ella también está a favor a la despenalización del aborto. Eso sí quiero que quede muy claro, es despenalización del aborto. Se va a obligar a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes víctimas de una violación, si es que abortan, se van presas. Imagínese. Entonces, eso es lo que nosotros estamos en contra, porque cada mujer es dueña de su cuerpo y nosotros estamos aquí para la decisión. Queremos que estas mujeres decidan si fueron violadas, que ellas tienen que decidir
si es que tienen a ese hijo de producto de una violación o no lo van a tener y desean interrumpir un embarazo. A eso es lo que vamos, es la decisión de la mujer en este tipo de casos. ¿Confían ustedes en esta posibilidad? No Sí, sé si sea remota o sea certera de que el Ejecutivo vete parcialmente el proyecto, las reformas. Sí confiamos. ¿Sí? Bueno, aquí los abogados son los que más tienen conocimiento, pero ya se han pronunciado algunos medios que hay la posibilidad que se vete esta reforma. Existe esa Existe posibilidad. la posibilidad. ¿Ustedes a lo mejor lograron reunirse con la ministra de Gobierno para plantearles su preocupación? No lo han todavía hecho, no. pero pueden hacerlo. Hay que recalcar que el Bloque Feminista Nacional es relativamente nuevo. De hecho, nace justamente por esta decisión que tomó la Asamblea Nacional. Ahí se agruparon un montón de colectivos, nos agrupamos, ¿no? Algunos colectivos feministas, algunas activistas feministas a nivel nacional, por eso también la manifestación fue a nivel nacional. Nos agrupamos y decidimos formar un solo colectivo que se llama el Bloque Feminista Nacional. Entonces, nosotros vamos a tener reuniones entre nosotras para primero plantearnos nuestras líneas de acción, plantearnos las estrategias que vamos a tomar de aquí en adelante, y una de esas, si no, vamos a descartar tener esta reunión con la Asamblea. Ahora, el día de ayer o el sábado, se hizo una marcha en el puerto principal de estos denominados grupos pro vida. Estaba comandada esta marcha por un pastor evangelista. Y él decía, a ver, al señor presidente le pedimos, le exigimos que no se deje influenciar por otros grupos, pero por ellos sí, claro, por la iglesia sí, le pregunto. Así es, de hecho hay que recalcar que el Estado ecuatoriano es un Estado laico desde la Revolución Liberaria en 1895. Se separó definitivamente la Iglesia del Estado. La Iglesia tiene su dogma, tiene sus creencias. Nadie se mete en cuestión a sus creencias, pero eso sí tenemos que tener muy claro. Tenemos que hacer políticas públicas y no se tiene que interferir lo que es la Iglesia Católica, ni cualquier tipo de religión. Son dos cosas muy diferentes. De hecho, sí hubo presión por parte de la Iglesia al amenazar episcopal. Amenazaron a los asambleístas. Si es que se aprobaba la despenalización del aborto, ellos iban a tomar medidas legales. Entonces, sí hay una gran influencia por parte de la Iglesia, y lo que yo sí quiero llevar también a la reflexión, si tanto están preocupados de salvar las dos vidas, ¿por qué ellos no entregan a los pastores, a los curas que han violado a niñas, que han violado a niños, y más bien ellos les defienden? Entonces aquí es la pregunta, ¿por qué les defienden? ¿Por qué no les entregan a la ley? Entonces aquí estamos manejando una doble moral que no está bien. Esta doble moral justamente es la que está incidiendo demasiado en el debate, porque como usted lo dice, hace referencia a un debate a posiciones morales, a posiciones filosóficas, a posiciones religiosas, cuando debería centrarse inclusive en los términos técnicos de lo que implica una violación, lo que implica que una madre, una niña, pues pueda tener un hijo producto de ese acto tan violento. ¿Y cómo usted cree que se podría incidir para que la sociedad ecuatoriana comience a pensar con calidad y vaya más allá justamente de esto, de este dogma, de este fundamentalismo, y entienda la segunda parte de lo que le acabo de preguntar? Sí, justamente por lo que nos hemos dado cuenta que la Iglesia está influenciando bastante en la sociedad ecuatoriana. Tenemos que ser muy claros que todavía la sociedad ecuatoriana es muy conservadora, y nosotras queremos ingresar aquí con talleres de socialización, de sensibilización a la comunidad. Entonces nos vamos nosotros a organizar para poder infundir en los diferentes tipos de espacios este tipo de talleres, para que vean realmente la importancia de una despenalización del aborto, para que sean empáticos con una persona que ha pasado un proceso de violación. Entonces estamos revictimizando al momento de, aparte de que la persona ha sufrido un proceso de violación, aparte de que esta misma persona tiene que poner la denuncia y tiene que contar todo ese proceso de violación, se la tenga que obligar a parir ese fruto de una violación. Entonces estamos revictimizando a esta persona. Y qué mejor,
nosotros sí nos vamos a organizar para realizar este tipo de talleres de sensibilización para que abran los ojos y que no es como la iglesia lo está manipulando la situación en sí. Y eso vale recordar, ¿no? Más de 20.000 niñas menores de 14 años dieron a luz en Ecuador entre el 2008 y el 2018, de acuerdo a datos oficiales de esto. Así es. El 80% de los casos fueron fruto de abusos sexuales en el entorno familiar, en la escuela o en su comunidad religiosa. Y hay un caso de este fin de semana, quiero que usted comente, Michelle. Una joven de 16 años llegó en estado de shock a una casa de salud de Yaruquí y fue trasladada de emergencia hasta el hospital de Calderón en Quito, donde agentes de la Fiscalía y de la Policía podrían retenerla. Sí, Mire están, usted, de hecho, a propósito, los de la DINAPEN están afuera del hospital. Esperando. Una de nuestras compañeras abogadas ya se hizo cargo del caso y nosotros estamos a la espera de nuestra compañera, qué es lo que se va a tomar la decisión. Es decir, continúa la criminalización. Continúa la criminalización. Y tenemos que tener en cuenta que el doctor, el médico, tiene que tener bastante cuidado y reserva de la salud de los pacientes. Entonces, aquí su deber fundamental es Así es preservar la vida de la chica, Así es, ¿no? pero como... Con semejante temor. Con guardias afuera. Imagínese, una niña de 16 años. Qué tremendo el caso. Bueno, aquí está patéticamente dibujado, configurado, justamente de lo que se trata el debate, ¿no, Michelle? De esto se trata el debate, Así de esta es. realidad violenta. Esa es la realidad violenta. De hecho, también hubo un caso recientemente, le cogieron preso a un señor en El Oro. Él violó a sus 2 hijas, fruto de esas 2 violaciones a las 2 hijas, tuvieron 5 hijos y aparte le viola a la hija nieta, que ahora está embarazada. Esa es la realidad que está sufriendo el país. Las que tienen posibilidades viajan a otro país y abortan, pero aquí nosotros le estamos por las que no tienen esas posibilidades, por este sector vulnerable, este sector pobre, este sector que son de diferentes comunidades indígenas, que son las que realmente son afectadas. Por ellas estamos nosotros aquí velando, porque la que tiene plata se va a otro país que es legal el aborto y se practica un aborto sin ningún tipo de problema. Y sí, quiero también recalcar que no es como se lo está pintando de que se le succiona, que se le corta, sí, no es así. También. De hecho, si es que se hace, y hay que tener también en cuenta otra cosa. Aquí en el Ecuador ya es legal el aborto en 3 causas. ¿Sí? Uno, cuando la madre tiene algún tipo de síndrome y ha sido violada. La segunda causa, cuando corre peligro la vida de la madre o cuando corre peligro la salud de la madre. Entonces ya es legal el aborto aquí. Ahora lo que nosotros decidimos o lo que deseamos es que sea legal el aborto en cualquier caso de violación. Cuando se realiza esto, cuando se puede tener un aborto legal, se lo puede inducir con pastillas, que no es no es violento, de hecho se lo puede aplicar hasta la semana número 10 con pastillas. Ajá. Y es un sangrado, porque es un cigoto, todavía no está formado. Que es la gran discusión también de que se quita la vida, no se quita la vida. O sea, la verdad... Y la vida de la madre, la verdad, del ser humano ahí. Que esto sí es un tema bastante complejo discutir, Uh-huh. pero nosotros nos vamos a la parte científica y biológica, la definición de vida. No existe lo que es vida humana, más bien en la biología existe el concepto vida, y vida prácticamente es la organización de la materia en cuanto se pueda reproducir y tenga el metabolismo. Entonces, cualquier tipo de célula está viva. El gran dilema es que la Constitución plantea que se protegerá la vida desde la concepción. Ahí está el gran dilema. Entonces, ¿hay que reformar la Constitución? Hay que reformarla. Hay que reformar, ¿no es cierto? Sí, es bien complicado el tema. Pero hay que argumentar científicamente. Hay que un poquito en eso. Ajá, claro. Porque aquí nosotros se quiere definir lo que es vida humana y eso no existe en la parte científica y biológica. No existe lo que es vida humana, solo vida como tal. Vida de todo el mundo, de las especies. Exacto. Que hay por millones. Entonces, si nos vamos desde ese punto, cada mujer cuando tiene su periodo, cuando menstrua, está también expulsando
vida. Igual el hombre. Igual, los espermatozoides, vivos, cualquier entre comillas. eyaculación afuera, los espermatozoides es viva. Entonces están matando millones de vidas. A diario. A diario, así es. A cada segundo. A Esa cada segundo, es la verdad. Esa es la gran diferencia. Y esos debates son los que tienen que hacerse, científicamente, técnicamente, no acudir a este debate, ¿no?, fundamentalista, que es lo que está obstruyendo que la razón sea la que prime. Aquí hay unos datos que me parecen importantes y le pido a Michelle que comente, ¿no? Desde el 2015, según la Fiscalía, 28 mujeres han recibido sentencia por abortos en el país, imagínense ustedes. Y eso va pasando, sigue pasando y a lo mejor pasa ya mismo, ¿no?, por este caso de Calderón. Sigue pasando. Escuchaba también un criterio que decían que no se les está penalizando a las mujeres en caso de aborto. Sí se lo está haciendo. Mujeres están ahorita presas. Ahí está la estadística. Exacto, entonces eso es lo que nosotros no queremos. ¿Por qué en casos de una atrocidad, una violencia tan desagradable, se la tenga que obligar a una mujer dar a luz fruto de esa violación? Nosotros, y aparte de eso, penalizarla. Aparte de eso, penalizarla. Entonces, usted hizo referencia a las paredes pintadas, a los monumentos. Creo que ha llegado un momento que bastantes compañeras ya dijeron basta, las paredes se vuelven a pintar, pero esas niñas violadas van a seguir siendo violadas y van a seguir siendo obligadas a parir frutos de esa violación. Muchísimas mujeres ya no regresan víctimas de un femicidio. Entonces las paredes las volvemos a pintar, no pasa nada. Pero ¿quién nos responde por tantos casos de femicidio, por tantos casos de violación, por tantos casos de agresión física? ¿Quién nos responde? Eso sigue pasando aquí en el país. Hay que recordar que el Ecuador es el segundo país en embarazos en adolescentes a nivel de Latinoamérica. Es bastante preocupante. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado frente a esta circunstancia? Lo que está haciendo es penalizar a las mujeres. Eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que nosotros estamos rechazando. Ahora, la simbología es clave en este tipo de manifestaciones. ¿Por qué utilizaron los pañuelos verdes? ¿Y por qué los monumentos? Bueno, debe haber un contenido allí, desde luego. De hecho, el pañuelo verde representa a la decisión para abortar de la mujer, y los monumentos es por lo que son lo más visible, que es para las personas, lo que más en verdad les afecta al colectivo común es la propiedad privada o este tipo de monumentos patrimoniales, pero no les importa la vida, las niñas violadas, no les importa, como dije, las tantas compañeras que han sido, fueron asesinadas, no les importa eso. Entonces nosotros justamente, bastantes activistas feministas justamente atacaron a esto, a donde realmente les conmociona a las personas, que es la propiedad privada y los monumentos, porque no les conmociona los casos de violación, no les conmociona los femicidios, de eso no se habla. De hecho, cuando sucede este tipo de cosas siempre se le culpa a la mujer. Es que estuvo andando sola, es que estuvo vestida de tal manera, es que ella tiene la culpa, pero no se le culpa al que realmente lo hizo. Entonces, a eso es lo que nosotros también queremos llamar la atención, cambiar este estado machista, patriarcal, que todavía se lo está viendo hasta en la asamblea, que ya nos demostraron. Y lo lograron. Lo lograron, muy bien, y hay que felicitar esta iniciativa de este colectivo, de esta, ¿cómo se llama? El Bloque Feminista Nacionales, ¿no? Bloque Feminista Nacional. Es decir, las circunstancias también les permitió a ustedes consolidar un proceso de unidad, ¿no? Así es. Qué bueno que eso haya pasado. Sí, eso es bueno, eso es nos hemos unido y queremos hacer algunas acciones. Hay que recalcar que a nosotras las mujeres no se nos han dado los derechos, lo hemos tenido que pelear, y a la mala, porque pacifistamente nunca lo logramos. Entonces, por eso tenemos derecho al voto, tenemos derecho a la opinión, tenemos derecho a estar en espacios públicos, porque lo hemos tenido que pelear. Y este es también uno de los casos que también lo estamos peleando. Y ustedes lograron romper algo que no logran romper mucha gente, especialmente los dirigentes políticos, rompieron el cerco mediático. Porque al otro día los canales, los periódicos, los de los grandes propietarios de estos medios publicaron esta información
de que amanecieron los monumentos con pañuelos verdes, con cintas verdes, y de que ustedes se movilizaban. Y eso es una lección histórica para los movimientos sociales. Así Hay que es, usted lo ha felicitarles. dicho. Muchísimas Sigan gracias. adelante. Muchísimas gracias. ¡Qué bien! Bien por ello. Michelle Llanes, del Bloque Feminista Nacional, estuvo acá en los estudios de Pichincha Universal y claro, nos congratulamos de esta importante presencia. Hacemos la pausa. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.